Hola, soy Jorge García Montaño y este es mi trabajo de cinemática de robots para el máster de automática y robótica de la UPM. En este vídeo voy a explicar el funcionamiento de la interfaz de usuario y además voy a comentar con más detenimiento tres ejemplos. Uno de un robot de 4 grados de libertad, uno de 6 y otro de 7. Para empezar a utilizar el programa, solo tenemos que cargar los parámetros del de Navid Hartenberg en la siguiente tabla. Para ello podemos introducirlos manualmente o cargar uno de los ejemplos que vienen predefinidos en el programa. Como se puede ver, los parámetros son introducidos en radianes. Esta opción se puede cambiar si clicamos en esta casilla. A continuación solo tenemos que pulsar el botón calcular y nuestro robot aparecerá representado en esta ventana. Podemos ajustar la visualización de nuestro robot con los sliders que tenemos. Ahora, si cambiamos los parámetros articulares, podemos ver cómo nuestro robot se va modificando a la vez que vamos introduciendo nuevos parámetros. Si pulsamos el botón de Reset, volveremos a los parámetros iniciales. A la vez que vamos modificando estos parámetros, los valores articulares, podemos ver cómo se van actualizando los valores de la posición del efector final y los ángulos de Euler que indican la orientación. O también lo podemos visualizar con la matriz de transformación homogénea. Si nos fijamos aquí abajo, tenemos representada la matriz jacobiana que está dividida en dos partes. La primera de todas es la que representa las velocidades lineales y la segunda representa las velocidades angulares. También tenemos realizada una representación tridimensional de estos vectores de la jacobiana para una mejor visualización. Por último, esta parte de aquí nos indica el índice de Yoshikawa, que nos muestra la manipulabilidad del robot en el punto en el que estamos, en el punto en el que está el robot. Si vamos modificando las distintas posiciones de los valores angulares, vemos cómo va actualizándose el índice de Yoshikawa. También existe un análisis más exhaustivo en la que podemos cargar una nube de puntos del espacio de trabajo del robot y poder visualizar todo el índice de manipulabilidad en 3 dimensiones o en 2 dimensiones en los distintos ejes. Aquí podemos ver el corte en el eje X cómo va variando en función de la altura a la que realicemos el corte. Ahora vamos a dar paso al siguiente ejemplo de un robot de 4 grados de libertad, también conocido como el robot SCARA. Ya lo tenemos cargado por defecto en el programa, así que solamente tenemos que seleccionarlo y darle al botón calcular. Este es el robot SCARA, en el que podemos ver que tiene dos articulaciones rotacionales y una de ellas y una tercera traslacional y una cuarta también rotacional. Como podemos ver, en la posición inicial el índice de Yoshikawa es nulo. Esto se debe a que los vectores de la jacobiana se encuentran alineados en la posición inicial. Por lo tanto, están reproduciendo tanto la articulación 1 como la articulación 2 el mismo movimiento en el efector final y no podemos ir en todas las direcciones que queremos. Es decir, el robot se encuentra en una singularidad. Para poder observar esto mejor, podemos cargar la nube de puntos. Como podemos ver aquí, nos indica el tiempo que va a tardar aproximadamente en calcular y solo tenemos que esperar a que se complete el cálculo para poder visualizarlo. Bien, una vez que se ha completado, podemos ver en 3 dimensiones el área de trabajo del robot SCARA, que es un cilindro hueco por el medio. La vista más representativa de este tipo de robot se encuentra en el corte en el eje Z. Bien, como podemos ver, lo que se ha generado es el cilindro hueco que hemos dicho. Los puntos más oscuros indican puntos de mala manipulabilidad, mientras que los puntos amarillos nos indican una buena manipulabilidad. Como hemos visto, tenemos una mala manipulabilidad en los extremos, que se corresponde a una de las posiciones iniciales del robot, y el otro punto de mala manipulabilidad se encuentra en el interior del cilindro. Este punto de mala manipulabilidad se encuentra cuando desplazamos la articulación 2 hasta llegar a los 180 grados. Como podemos ver, cuando llegamos a los 90 grados, tenemos el mayor índice de Yoshikawa, una mejor manipulabilidad.
Esto es porque los vectores, los vectores de la jacobiana se encuentran de la forma más perpendicular posible, con lo cual podemos movernos en todo el plano. Podemos movernos en todo el plano. Si seguimos aumentando, vemos como el índice va disminuyendo hasta llegar otra vez a cero en los 180 grados. Esto se debe a que se produce un alineamiento en los dos vectores de la jacobiana, el que representa a Q sub 1 y a Q sub 2. Si visualizamos un corte en el eje X, podemos ver que a lo largo del eje Z no tenemos ningún cambio apreciable en la manipulabilidad, es decir, que la articulación traslacional no nos va a afectar en cuanto a la manipulabilidad en el índice de Yoshikawa. Si nos fijamos en el gráfico que representa las velocidades angulares, aunque debido al color no se aprecia muy bien, aquí tenemos un vector en el eje Z que se corresponde con estos valores que se encuentran superpuestos. Esto quiere decir que todas las articulaciones van a provocar un giro, tanto la primera, la segunda como la cuarta van a provocar un giro en torno al eje Z. Luego, con esto podemos deducir que no vamos a poder alcanzar todas las orientaciones en el espacio de trabajo, puesto que solo podemos girar en torno a un eje. Aumentamos el número de puntos para el cálculo de la manipulabilidad, podemos ver más claramente el cilindro del espacio de trabajo con los puntos del índice de Yoshikawa. El corte en X se quedaría así y el corte en Z, que es el más representativo, quedaría de esta forma. Bien, ahora vamos a pasar a realizar el análisis de un robot de 6 grados de libertad. Vamos a utilizar el que tenemos por defecto en nuestro programa. Como vamos a hacer una nube de puntos algo mayor, que va a tardar un tiempo, vamos a irla calculando desde ya. Como podemos ver, aquí va aumentando el porcentaje de cálculo. Bien, si nos fijamos en la posición en la que partimos con el robot KUKA, el índice de Yoshikawa no es nulo, caso contrario que nos pasaba con el robot SCARA. Aún así, si prestamos más atención, veremos que la articulación 4 se encuentra alineada con la articulación 6. Esto es fácilmente de ver en la jacobiana, ya que presentan las dos articulaciones el mismo vector de velocidad lineal, que en este caso es nulo, es decir, no producen un desplazamiento lineal en el efector final, sino que nos van a producir un giro. Bien, si volvemos a la posición inicial, podemos sacar el robot de esta pequeña alineación, de esta pequeña singularidad, modificando la articulación número 5. Como podemos ver, al desalinear esas dos articulaciones, estaremos aumentando el índice de Yoshikawa y nos habrá aparecido la representación del vector de la articulación 4 en la velocidad lineal. Si por el contrario la desalineamos, pero provocando un giro positivo en la articulación número 5, veremos cómo el índice de Yoshikawa disminuye. Esto es debido a que, aunque hayamos desalineado estas dos articulaciones y tengamos una mayor posibilidad de movimiento, esta no es real, puesto que los vectores van tendiendo a alinearse hacia a lo largo del eje X. Esto lo que hace es que nos disminuya como de forma global el posible desplazamiento del efector final. Nuevamente, si desplazamos las demás articulaciones, podemos ver cómo va variando la representación tridimensional del dibujo, el índice de Yoshikawa, podemos ver cómo va variando. Una vez ha finalizado el cálculo, podemos ver la representación tridimensional del índice de manipulabilidad. En este ejemplo, la vista tridimensional no nos aporta mucha información. Lo que más nos va a aportar son los cortes con los ejes, donde podemos ver que la manipulabilidad es mejor en las zonas alejadas del centro, que
en el espacio central tenemos una manipulabilidad apreciablemente baja, y si hacemos el corte también con el eje Z podremos apreciar también esto con más claridad. Tenemos en la zona periférica, no en el extremo del todo, pero sí en una posición intermedia, el mejor rango de manipulabilidad. A pesar de tener aquí unos puntos oscuros, no significa que estemos entrando en un índice de Yoshikawa nulo, sino que tenemos una manipulabilidad más baja. Esto quiere decir que se nos limitan los movimientos del efector final, pero no quiere decir que no podamos pasar por aquí y que no sea adecuado para realizar ciertas tareas para las aplicaciones. Si intentásemos llevar el robot a una de esas posiciones, podríamos ahora apreciar cómo su índice de Yoshikawa va disminuyendo a medida que nos acercamos a una de esas posiciones. En cuanto nos ponemos por esta zona, vemos que el índice con el que contamos inicialmente, que era de 6, ha bajado ya a 1,2. Pero sigue sin ser nulo, es decir, tenemos un pequeño rango de movimiento, pero puede ser más que suficiente para cierto tipo de aplicaciones. El hecho de que nos cueste llegar a un punto singular, es decir, en el que el índice de Yoshikawa sea completamente nulo, nos indica que va a ser difícil pasar por una singularidad y por lo tanto que el robot deje de funcionar. Y es por eso que este es uno de los robots más utilizados en la industria. Vamos a pasar al último ejemplo, que va a ser un robot de 7 grados de libertad, que también vamos a utilizar el que viene por defecto en el programa. Como podemos ver, este robot cuenta con 7 articulaciones rotacionales y 4 de ellas se encuentran en torno al mismo eje, y las otras 3 restantes están con ejes paralelos en torno al eje Y. El hecho de que tantas articulaciones se encuentren alineadas nos ocasiona que el índice de Yoshikawa sea nulo. Esto lo podemos ver también en la representación tridimensional de la jacobiana, que solamente podemos ver un vector. Bien, si empezamos a modificar parámetros, veremos cómo van apareciendo nuevas líneas de la jacobiana, aunque ahora mismo, como las tenemos, se están contrarrestando, están prácticamente a lo largo de la misma línea de acción. El índice de Yoshikawa sigue siendo nulo. En cuanto obtenemos más vectores de las distintas articulaciones, podemos ver cómo ya hemos sacado el índice de Yoshikawa de su valor nulo. A medida que vamos aumentando estas diferencias, podemos ver cómo se va aumentando y va variando el índice de Yoshikawa. Una vez ha terminado de calcular la representación del índice de manipulabilidad, podemos ver que el área de trabajo es una esfera. Esto la verdad es que nos aporta poca información, así que vamos a realizar un corte en Z. Como podemos ver, aquí nos encontramos con un área de buena manipulabilidad también en una zona intermedia, sin estar ni en el exterior de la esfera ni cerca del interior. Pero si realizamos un corte en X, podemos ver que además este índice de manipulabilidad se reparte en torno a los laterales de buena manipulabilidad, y por la parte superior e inferior presenta una mala manipulabilidad. Esto es debido a la orientación que tienen las articulaciones, y cuando lo ponemos en 0 podemos ver que el robot se encuentra totalmente estirado y que el único movimiento que puede realizar es una rotación en torno al eje Z o un desplazamiento en
en torno al plano XZ o al plano XZ. Es decir, tenemos una manipulabilidad bastante mala y se representa con el índice de Yoshikawa nulo. Mientras que si por el contrario llevamos al robot a 90 grados, y realizamos un pequeño giro, podemos ver cómo rápidamente el índice de Yoshikawa deja de ser nulo. Es decir, hemos pasado de un punto del extremo a un punto en el que tenemos buena manipulabilidad. Esto es debido a que ahora la articulación 1 se encuentra en torno al eje Z, mientras que las demás articulaciones que en la posición inicial se encontraban alineadas, ahora están en torno al eje X. Es decir, presentamos dos ejes de movimiento que se puede ver en este dibujo de aquí. Tenemos uno que está próximo al eje Z, esto es debido a que hemos movido el robot, no está totalmente plano, y otros en torno al eje X. Es decir, nos podemos mover, tenemos una mayor movilidad. Si por el contrario nos volvemos a acercar a la posición inicial, vamos a ver cómo el índice de Yoshikawa va a ir disminuyendo hasta hacerse prácticamente nulo. En el momento en el que volvamos a girar la articulación 4 vamos a volver a caer, ya que se nos están alineando numerosas partes de los vectores de la jacobiana. En el momento en el que llegamos a 0, volvemos otra vez a la posición inicial y el índice de Yoshikawa vuelve a ser nulo. Y este ha sido el funcionamiento de mi programa. Muchas gracias por su atención.